Ok. Buenas tardes, Julio. Gracias por aceptar la invitación a una entrevista de profundidad. Eh, Como te había comentado cuando te hice la invitación, te hemos convocado a esa entrevista a nombre de un grupo de trabajo somos estudiantes de la Universidad USIL en el 10º ciclo ya haciendo el curso del proyecto integrador. Para eso estamos desarrollando un producto eh, que va a ser un sustituto al uso del carbón vegetal. Y estamos haciendo entrevistas justamente con expertos, con ingenieros, con personas que tengan que ver con los trabajos de innovadores, con trabajos agroindustriales, de sostenibilidad ambiental, para poder validar el proyecto, ¿no? Entonces siempre la opinión, la mirada que tiene un profesional es puntual para nosotros, ¿no? De ahí la invitación, Julio, nos conocemos de muchos años, y por eso creí conveniente que eras tú una de las personas indicadas que nos podrían dar un poco de luces del proyecto que estamos desarrollando. Y bien, eh, antes de empezar a mostrarte más o menos qué es lo que estamos haciendo, yo te voy a presentar con el grupo de compañeros. El señor que me acompaña es el señor Julio Güere, es ingeniero de sistemas con maestría en agronegocios, 22 años de experiencia profesional y actualmente está trabajando en el CITE Guayaga. ¿Y qué es el CITE? El CITE es el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial, en este caso del Guayaga, ¿no? Muchas regiones tienen sus CITES que apoyan mucho el emprendimiento, ¿no? Entonces, Julio, un poco para que nos expliques qué cosas hacen los CITES, yo te voy a agradecer, te cedo la palabra, en unos minutos, resúmenos más o menos qué es el CITE, qué haces en el CITE, a nivel general, ¿no? Antes de mostrarte las PPT con el material que te he preparado. Correcto, Richard. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto conversar con tu persona, con el grupo, ahora que está con esto de USIL, que me da un gusto. Bueno, en mi caso, nosotros como yo estoy laborando en el sitio agroindustrial Guayaga ya 2 años, nosotros estamos ubicados en Tingo María. Entonces, como sitio agroindustrial Guayaga tenemos cadenas productivas priorizadas, lo que es el café, cacao y frutas de la Amazonía. Entonces, la función que yo cumplo es todo lo que es desarrollo y gestión de proyectos de innovación, lo que es I+D+I. Entonces, en mi caso, pues nosotros los CITES, ¿qué somos? Los CITES somos un centro de innovación productiva y transferencia tecnológica. Justamente lo que se quiere con los CITES como política de Estado es mejorar la productividad y competitividad de las microempresas, emprendedores, ¿no? Entonces, todo lo que es MIPYMES. Entonces, esa es la función principal de lo que es los CITES. Ahora, en mi caso, yo veo todo lo que es gestión de proyectos. Sí, allá en la Amazonía tenemos tantos productos naturales que se puede explotar. Entonces, ahí estamos trabajando bastantes proyectos que presentamos a Innovate Perú, por ejemplo, Startup, también de Innovate, con CITEC también hemos presentado algunos proyectos. Y también a veces planes de negocios, ¿no? Para lo que es el ProCompite. Eso básicamente es lo que hacemos, Richard. Vale decir, amigo Julio, que si yo, por ejemplo, soy un emprendedor, yo tengo, por decirte, no sé, trabajo en la zona de Tingo María, bueno, cercano a la zona del Guayaga, y tengo de repente una idea de negocio, he desarrollado un proyecto, quizá como que te vamos a presentar. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una prueba, como para ver si nos va a funcionar, busco asesoría de expertos, yo me puedo acercar al CITE y justamente encuentro ese apoyo de parte de los profesionales en el CITE. Efectivamente, esa es nuestra función como CITE. Nosotros somos 3 especialistas de café, de cacao y el que habla de lo que es gestión de proyectos, como el mismo hecho que allá en Valle de Guayaga es los cultivos que más se están comercializando, es pues el café y el cacao. Entonces, si hay proyectos innovadores o desarrollar un nuevo producto, por ejemplo, con el café, con el cacao, entonces las empresas, los emprendedores se apersonan al CITE y nosotros pues le damos todo el asesoramiento para poder desarrollar el producto hasta el tema del mercado, ¿no? Todos los productos que se trabajan en el CITE siempre están orientados al mercado. Ok, ok. Interesante, porque mira, conversando con mi grupo de trabajo y bueno, conversando con muchas personas ya en Lima, muchos un poco que desconocen que existe esta facilidad, fíjate.
Sí, sí. ¿no? Como que no se difunde mucho, ¿no? Entonces hay mucha gente que está pensando en desarrollar ideas, pero al final no la aterrizan porque no tienen el apoyo, ¿no? Yo la vez pasada estuve participando de un curso que yo justamente existe Guayaga, que lo pusiste en tu página, la publicidad, que era del chocolate. Entonces, interesante, 2 días de participación, muy interesante el curso, y en parte de los videitos que mostraron a una señorita que había desarrollado un emprendimiento con un fruto propio de Oxapampa, me parece que era, como una naranja, de Villarrica era. Qué rico, claro. Entonces, hizo un chocolate, pero con ese agregado que era un deshidratado de una naranja, que no me acuerdo qué nombre tenía, no era naranja. Se pareció a la naranja, pero tenía otro nombre, propio de la zona de Villarrica. Entonces, ellos son del CITE, me parece, de Oxapampa, o de Villarrica, creo que es el CITE que está allá. Entonces, y la chica, él mencionaba que recién era 2 meses que tenía su negocio, pero desarrolló la idea y gracias al CITE pudo ya complementarla, hacer las pruebas, y le dieron todas las facilidades para poder sacar su licencia del producto. ¿Cómo le llaman esto? No es la licencia, para que un El producto... registro sanitario, el registro El sanitario. registro sanitario, efectivamente, el registro Uh-huh. sanitario. Entonces, me pareció interesante porque fíjate que la chica era joven todavía y así hay pues un montón de gente emprendedora que desea, ¿no? Y si conocieran más, de repente habría un poco más movimiento. Y en esta coyuntura, que mucha gente ha perdido su empleo, pues el autoempleo y el desarrollar de repente un producto que pueda colocarse en el mercado, desde la realidad de las personas, yo creo que ayudaría mucho y aportaría mucho, ¿no? En esta coyuntura, digo yo, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Entonces, nosotros como CITE, y a nivel nacional hay 47 CITES. 47, mira. Sí, Richard. Son 47 CITES, de los cuales 29 son del Estado y la diferencia son privadas. Por ejemplo, Ah, hay el CITE de energía, por ejemplo, que está en el Callao. Nosotros, por ejemplo, con este CITE de energía trabajamos bastante, porque ellos, este CITE de energía, nos ayuda, por ejemplo, con las empresas allá en María, para ver el tema de consumo de energía eléctrica, o poder reducir costos de producción, el tema de lo que es la energía eléctrica también, porque a veces hay empresas que consumen pues, 4.000, 5.000 soles eh, de energía eléctrica que pagan mensualmente. Entonces, justamente el CITE Energía nos ayuda a dar hacer todo un diagnóstico del consumo energético de esas cooperativas empresas y vamos optimizando y vamos reduciendo costos, ¿no? O hay el CITE Marketing también, por ejemplo, ¿no? Para ver el tema de todo lo que es el desarrollo ya de las etiquetas, de la marca, el logo. También el ¿Y CITE ese Marketing, sitio de marketing es privado? sí, es privado, sí. Pero ¿y Hay, cómo se sostienen ellos? Porque se supone que las personas que llegan a pedirte apoyo usualmente no tienen el financiamiento. ¿Cómo ese bueno, sitio privado se sostiene, por ejemplo? buena pregunta. Miren, nosotros como CITE tenemos una tarifa, hay un Ajá. pago de por medio. Ah, caramba. Por ejemplo, para desarrollar un producto, nosotros como CITE Guayaga, el asesoramiento cobramos 260 soles. Ya. Ah, pero es una Nosotros, tarifa fija. es una tarifa fija, ¿no? Mientras el sitio marketing ellos están en Lima, te cobran por un tema de asesoramiento, pues a veces cobran 1.200 soles, ¿no? Pero siempre va a ser menor con respecto pues a una empresa ya privada, ¿no? Entonces siempre hay un subsidio de parte del Estado. Ah, qué interesante. Ya. Y dime, en este caso del sitio marketing, ¿el Estado también de alguna manera asume parte de ese costo? Claro que sí, ellos van 50-50%. El Estado va con 50% del financiamiento del funcionamiento del sitio marketing y el privado con otro 50%, ¿no? Eso quiere decir que si el sitio está cobrando 1.200, su costo real es 2.400, como para Claro, entenderlo. podríamos, ¿no? ¿No? Más o menos, así, Interesante, números gruesos, podríamos más o menos así, ¿no? interesante. Me voy a animar a aperturar un sitio. Un tipo de Claro que asesoría. sí. Sí, Excelente. Muy bien, Julio. Bien, Julio, vamos a pasar un poco al tema que nos trae ahora y gracias por la información. De verdad, esto sí es algo que no sabía, pero me parece muy bueno porque, mira, una asesoría, en el caso del Guayaga, que es una asesoría técnica. Ahí es asesoría técnica, ¿no? Por 260 soles me parece excelente si vas a desarrollar un producto, ¿no? Y hacer las exacto. pruebas, laboratorios, supongo que también se necesita, ¿no? Sí, sí, también hay el tema del laboratorio. Ahora, en este tema de la coyuntura, pues del COVID, con el objetivo que el gobierno central quiere reactivar la economía, entonces se está subsidiando muchos servicios.
entre ellos lo que es asistencia técnica, ahorita es gratuito. Entonces, las empresas, los emprendedores que quieran desarrollar nuevos productos relacionados al café, cacao, frutas o proyectos innovadores, ahorita el costo es cero, por lo mismo que estoy explicando, ¿no? Que con esto de la reactivación económica, el gobierno, el Ministerio de la Producción, está promoviendo que sea un costo cero, ¿no? Interesante. Y eso va a ser, supongo yo, al menos durante este año. Sí, lo que más o menos lo que dure la emergencia, ¿no? Luego sí ya volvemos a lo normal, ¿no? Que de todas maneras es un costo bastante simbólico, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Excelente. Muy bien, Julio. Bien, Julio, mira, lo que te estamos presentando acá es la empresa que nosotros le estamos denominando para el proyecto como Biomasas Energéticas del Perú. ¿Por qué? Porque nuestro afán es justamente procesar un producto alternativo al carbón, que al final de cuentas es energía, ¿no? Porque el hecho de usar un carbón es aprovechar la energía calórica, en este caso que produce, para el uso de parrillas, ¿no? El carbón, por todo lo que hemos estado investigando, en el Perú y en gran parte de América Latina se usa mayoritariamente en la cocina. También en la industria metalúrgica, también en industria, pero más en cocina. Excepto el tema de Brasil, por ejemplo, que el 80% de su producción se va para lo que es la industria siderúrgica. Quitando eso, también Brasil es el principal país exportador de carbón vegetal en el mundo, como país. Parte de nuestra investigación también determina que el mayor productor y consumidor de carbón vegetal en el mundo, estamos hablando de carbón vegetal, es África como continente. Y Asia también es el segundo, nos ha desplazado a América Latina, porque hasta el 2014, 2015 era América Latina el segundo lugar. Pero Asia nos ha desplazado ya. O sea, quiere decir que el consumo, con todas las campañas que se hacen, no ha decrecido. O sea, si bien es cierto, no es tanto, pero igual el mercado sigue creciendo. De repente no al ritmo que crecía en la década anterior, pero sigue creciendo el consumo mundial de carbón vegetal. Entonces, Asia ha desplazado a América Latina. América Latina está ahora en tercer lugar en producción de carbón vegetal, de los cuales el país, como país, no como continente, que produce más carbón es definitivamente Brasil. Brasil es el que produce más y casi toda su producción se va para la industria del acero y lo que es metales, ¿no? Entonces nosotros buscábamos en ese afán, y dado que nuestro uso mayormente es para parrillas en la zona de Lima, porque estamos enfocando y segmentando el mercado a Lima, ¿no? Una parte de Lima, inclusive algunos distritos que suelen usar parrillas, porque básicamente es para eso, el sustituto. Entonces, como parte de esa investigación, nosotros decíamos, bueno, la empresa, ¿qué va a usar? Biomasa para elaborar carbón, ¿no? Que ahora se está viendo recién en el mercado hace 2 o 3 años que salen alternativas, que son que usan otro tipo de componentes, ¿no? Cascarilla de coco, no sé, cascarilla de arroz, diferentes componentes, inclusive el acerrín que lo procesan ya como carbón en polvo y luego lo comprimen para poder desarrollar esos carbones, ¿no? Pero esas son las alternativas. Entonces le presentamos este proyecto, por eso la empresa se va a denominar así, Biomasas Energéticas del Perú, y ya para ir un poco entrando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? Estamos evaluando un sustituto al carbón, ¿no? Elaboración y comercialización de un producto sustituto al carbón vegetal que es usado en parrillas, cajas chinas y cilindros, ¿no? Que es lo que usamos nosotros. Inclusive en los focus group que hemos estado haciendo, estábamos poniendo la frecuencia del uso de parrillas, porque inclusive cuando tú te comes un pollo a la brasa, estás usando el carbón. No lo harás tú, lo hace la pollería, pero también usa el carbón como principal fuente de calor, ¿no? Y también por el sabor, porque si tú comes un pollo a la brasa de horno de gas, no tiene el sabor que tiene un horno la grasa. ¿No? Bien, el carbón vegetal como tal no es malo, el problema es el proceso de obtener el carbón lo que lo hace nocivo para el medio ambiente. Como tú debes saber por todo lo que ves, por la experiencia profesional también, entonces la obtención del carbón sí es un verdadero problema. Empieza por deforestación, o sea, muy pocos son los proyectos o los productores de carbón que de repente están aprovechando la biomasa, la madera, para elaborar carbón de un bosque con un permiso exclusivamente para carbón. No hay. Casi todo es extracción de bosques primarios y depredación, ¿no? Y esto es lo que se ve usualmente en la zona de Pucallpa. Cuando suelo viajar, suelo ver bastante este tipo de trabajo del carbón allá, ¿no? Y es una preocupación constante porque de verdad es un perjuicio también para el medio ambiente. Estas son las chimeneas, supongo yo que las has visto también en algún momento cuando haces tus visitas.
Sí, lo he visto. En Hace un Agüitía verdadero también volcán. en Agüitía se ve bastante esto, ¿no? Así es, como se ve también ahí en la zona de Ucayali. Sí, Son inclusive claro. tremendos los cerros. Sí, Son auténticos volcanes. Entonces el problema es que cuando juntan todos los trozos, primero se depreda el bosque, luego llevas todos los trozos de madera y haces como una suerte de volcán. En Pucallpa los he visto gigantes. sí, sí. Y los encienden y toda la noche eso está humeando, porque todo ese humo blanco que vemos ahí en las fotos es este CO2 liberado al ambiente. Sí, Toda biomasa que es quemada, estamos liberando el CO2, ¿no? Siempre es preferible juntar las hojas, ponerlos al pie de un árbol, porque eso se va a degradar con el tiempo, con la lluvia, y los nutrientes y los componentes, y el CO2 va a regresar a la tierra. Pero cuando tú quemas ocurre esto justamente, ¿no? La liberación del CO2 al ambiente. Y no solamente eso, sino que contaminas también el ambiente de las personas que están alrededor, con el humo, es la contaminación directa, ¿no? Porque una cosa es el CO2 a la atmósfera y otra cosa es el humo que perjudica a las poblaciones aledañas, ¿no? Llenándole los pulmones de hollín y eso, porque quienes producen este carbón no reparan que tienen poblaciones a 100 metros, 200 metros alrededor, que toda la noche respiren el humo, porque el humo no... En la selva sobre todo hay una particularidad, ¿no? Que las plantas respiran por la noche. Por eso es que en las mañanas amanece una bruma a nivel de toda la ciudad, de todo el bosque, que es la evaporación de las plantas. Es un proceso de respiración en realidad. Entonces, este humo, no, por ese mismo fenómeno, durante la noche, vuelve a caer, o sea, no es que se vaya tan rápido al aire, ¿no? Y eso es algo perjudicial para las poblaciones aledañas. Entonces, lo que nosotros buscamos era una alternativa justamente a esta situación, ¿no? El problema de deforestación, el problema de la contaminación con CO2 y la contaminación por el hollín y los componentes nocivos que tiene el humo para las personas, ¿no? La afectación que hay a los pulmones de los pobladores aledaños. Entonces, nuestra propuesta de valor, Julio, es la siguiente, ¿no? Se plantea crear y desarrollar un producto sustituto al carbón, cuya fabricación no requiere de talar bosques ni contaminar el medio ambiente y cuyas propiedades son similares y hasta superiores al carbón. Estamos hablando de briquetas elaboradas de cascarilla de café, que es un desecho en el proceso del pilado de café. Como tú has visto ahí en el sitio de Guayaga, toman también el tema del café, debes saber que en ese proceso justamente hay una cascarilla que prácticamente no se le está dando uso. Dichas cascarillas son las coberturas del grano de café seco que se obtienen en el proceso del pilado del café cuando se va a exportar. Cuando se va a exportar, pues obviamente queda como desecho, ¿no? La cascarilla de café. Muy bien. El proceso de fabricación y elaboración de las briquetas es relativamente sencillo, pues las cascarillas son humedecidas y combinadas con un aglutinante natural, que es el almidón de yuca. O sea, justamente lo que buscamos es porque por ahí había consultado unos especialistas también forestales y me decían que habían hecho un proyecto con, ¿qué te digo?, procesando en polvo el acerrín, volviéndolo también así tipo carbón, sin que se degrade, y luego lo juntaban, pero en el caso de ellos le estaban poniendo cal, me dice, para que sea el elemento aglutinante. Pero yo le digo, oye, pero cuando la cal entre en combustión, necesariamente va a despedir un tóxico, le digo, en esa degradación. Sí, me dice, esa es materia de otro estudio. Entonces yo le digo, eso no se puede usar en una parrilla, por ejemplo. Por eso es que nosotros, cuando estuvimos haciendo las investigaciones, la cascarilla de café sí es buen combustible, inclusive las piladoras en Lima, eso lo tienen aparte y para ellos es un problema porque podría originar un incendio. Entonces rápido sale porque hay quienes compran esa cascarilla para alimentar hornos también. Entonces es un buen combustible, pero faltaba un aglutinante. Y viendo la forma, el almidón es un buen aglutinante, solamente que el de maíz es muy caro, el de yuca es más accesible, además que es un porcentaje mínimo de todo el compuesto. El compuesto casi en un 80% es la cascarilla. Podríamos decir que un 17-18% viene a ser el agua y un 2 o 3% va a ser ese almidón, ¿no? Que es el aglutinante que va a ayudar a pegar. Entonces, más o menos es la propuesta que teníamos nosotros, ¿no? Se hacen las briquetas, se ponen a secar, obviamente prensadas primero, y se ponen a secar y ya quedan ahí tus briquetitas, ¿no? Entonces, dichas briquetas pueden variar en formas y tamaños, pero la propuesta es desarrollar el producto con 10 centímetros de largo y un diámetro de 4 centímetros, tamaño similar a un carbón de primera. Las propiedades de estas briquetas es que encienden con mayor facilidad, eso sí, que el carbón vegetal. La duración de cada briqueta encendida es superior a la duración de un carbón incandescente y el poder calórico es 8% superior al mejor carbón vegetal. O sea, hablamos de mejor porque hay algunos que no te dan mucho calor dependiendo del tipo de tronco con el que hayan sido elaborados,
más duro, más fuerte, es un poco más, más concentrado, ¿no? Una leña que de repente se obtuvo para el carbón vegetal de un tronco más o menos poroso, eso va a arder rápido y no va a generar mucho poder calórico. Entonces, hablando del mejor carbón y en comparativo, es superior el nivel calórico de una briqueta encendida. Esos son más o menos los detalles que teníamos acá, ¿no? Es un proyecto de investigación. Esas son las formas de las briquetas que se pueden dar. Hay diferentes, hemos visto inclusive una máquina de China que lo mandan a Perú si no lo piden, y te produce inclusive con formas octogonales, circulares, cuadradas, estriadas, como tú las quieras. Es una máquina que tiene varios moldes para sacar diferentes tipos de briquetas, ¿no? Hay una producción continua. Inclusive creo que esa máquina produce algo de, creo que media tonelada por hora, más o menos, o una tonelada me parece que era el prototipo. No son máquinas muy costosas tampoco. Es el modelo también, ¿no? El producto le estamos pensando ponerle un nombre como Eco Briquettes, una cosa así, pero justamente eso lo estamos validando con los focus group, ¿no? Porque también tiene que, cuando se venda, tiene que entrar, pues, como que, porque briqueta, no todos entienden lo que es una briqueta. Entonces tenemos que darle más o menos esa connotación, ¿no? Pero tentativamente iba ese nombre como Eco Briquettes. Luego habíamos propuesto algunos logos, más o menos como Eco Briquettes, de esta manera, y el otro que tenía el fueguito. En un focus group, la mayoría validaron la segunda, porque tenía el fueguito, como que llamaba parrilla, ¿no? El café, acá un granito de café, decía, mejor pone el primer logo, saca ese granito de café y mándalo para el otro. Bueno, son las propuestas, ¿no? Entonces, más o menos así se iba a presentar. Los propuestos, esto ya más o menos se ha validado en un focus group, todavía falta validarlo en otro, o procesar la información, ¿no? Y las presentaciones iban a ser más o menos así, mira, presentaciones de 2 kilos, de 3 kilos y de 5 kilos. Con bolsa de papel o estas bolsitas de yute. Muchos de los entrevistados en el focus group les pareció excelente este tema de las bolsitas. De yute, ¿no? Ajá, de yute. Pero Sí, por sí. ahí, y para eso es lo bueno de hacer los focus group, por ahí alguien dijo, está perfecto. Pero ¿qué hay de la humedad? Porque si tú pones en una bolsita de yute que se ve hermoso y perfecto y todo, la humedad y sobre todo la que hay en Lima va a humedecer la briqueta. Y tenían razón. Entonces eso nos llevó a pensar que dado que la bolsita jala la vista, entonces podría ponerse una bolsita de papel dentro y ahí contenido el material, pero dentro de la bolsita de yute que tiene mejor agarre, mayor fuerza, ¿no? Definitivamente es un poquito más de gasto, pero también un tema de presentación que tiene que ver, porque nosotros que pensamos colocar este producto, WOM, la cadena de Metro, este tipo de tiendas, ¿no? Entonces, para tener una presentación más o menos buena, ¿no? Esas fueron parte de las ideas. Inclusive, como muchos decían, pero claro, briqueta, perfecto. Yo había propuesto, le digo, ¿qué les parece si hago un brochure pequeño nomás, que no nos genere mucho gasto, de 4 páginas más o menos, así full color, bonito, explicando las propiedades, ¿no? ¿Qué cosas tú evitas al comprar este tipo de briquetas? Deforestación de bosques, porque esto sustituye al carbón. Si todas las personas dejaran de usar carbón y usaran estas briquetas, no habría necesidad de talar bosques, de hacer ese proceso perjudicial que es el proceso de transformar la leña en carbón. Entonces, bacán, yo lo digo, ¿y qué tal si lo ponemos dentro de la bolsa? Y justamente dentro del focus group había un joven, un tal Piero, que era especialista en marketing, y me dice, Richard, la idea está genial, pero ¿sabes qué te sugeriría? Que lo pongan por fuera, me dice, ahí en el asa, que esté colgadito, o sea, enganchado al asa de esa bolsita, me dice, enganchado ahí el cuadernito pequeño, ¿no? Con 4 páginas, cosa que la gente, inclusive sin necesidad de llevarlo, pueden mirar a qué se refiere. Y ahí tienen el valor agregado del producto, se enteran más o menos qué es y para qué es y qué cosa está ayudando a preservar. Algo puntual, me dice. Ah, excelente, la idea fue muy buena. Entonces, esas son más o menos las propuestas de valor, Julio, de este producto. Entonces, acá sí, ya que estás viendo y estoy presentando esto, entonces tenemos algunas consultas que te vamos a hacer. Justamente era una de ellas, ¿no? Que dentro de la experiencia en el CITE, si han trabajado ustedes de repente con algún producto que tenga como base el tema ecológico, que le dé esa mirada que le hemos dado nosotros, algún producto con café, no sé, con algo que tenga que ver con el café, no solamente como café tradicional como todos lo conocemos, ¿no? ¿Tú conoces de repente algún proyecto, alguien que te haya presentado algo parecido como el de nosotros, de repente otra cosa, pero con algo de café? Claro que sí, sí, Richard. En nuestro caso, por ejemplo, como CITE, hay muchos emprendedores que vienen para trabajar en la cascaría del café, pero como una especie de para hacer filtrantes, por ejemplo, Ok. ¿no?
Entonces ahí la cascarilla lo usan como un filtrante. Hemos hecho el desarrollo del producto, se le ha entregado ya al empresario. Ya. Está comercializando, pero a pequeña escala, a nivel local. Filtrante O, de café. ¿Y cómo es ese sí, producto más o menos, Julio? así como lo que es estas hierbas, por ejemplo, las hierbas filtrantes, en Una sobrecitas. manzanilla, una cosa así. Exacto, parecía esa presentación, ¿no? Con la diferencia que tiene el contenido es la cascarilla del café tostado, ¿no? ¿Y tiene algún sabor, Julio? Sí, se asemeja al café que tomamos nosotros, el café pasado. Pero tipo Tiene té. parecido, pero claro, no es igual 100%, pues ese sabor que tiene, ¿no? El café pasado. Pero tiene, ¿no? Un Mm. saborcito agradable. Lo que tiene, recuerden que la cafeína se concentra bastante en la cascarilla. Entonces tiene bastante, es como un energizante natural, muy bueno. Ah, mira, interesante. Ya, un Sí, sabor a ahora, café, entonces. sí, otro hemos trabajado, por ejemplo, cuando uno cosecha el café, tienes dos subproductos adicionales Ujú. al grano del café, ¿no? Lo Ya. que es la cascarilla y lo que es el aguamiel. ¿Cuál, perdón? Aguamiel. Cuando uno Ya, cosecha café, está cosechando el cerezo, ¿cierto? claro. Entonces, ese cerezo tú tienes que despulparlo y al despulparlo obtienes aguamiel. Ya. Esa aguamiel, hay un empresario también que está trabajando como para comercializar como una bebida natural. Ya. Muy agradable también. Ahora, esta aguamiel es bien interesante porque tiene un aproximado de 18 grados Brix, es bien dulce. Entonces, Ya. este señor no necesita agregar azúcar, solamente combina con agua, le da la pasteurización y está comercializando así, ¿no? Como una bebida natural. Ya, o sea, 18 grados, ¿qué me decías? Disculpa. Brix, grados Brix. Así le llaman al qué, Cuando es el dulzor, el al dulzor. dulzor. Grados Claro, Brix, así como Brix, Brix. Brix. Ujú. Ya. Brix, con Brix X, con K Brix. o con C, Julio. Con B, B-R-I-X, Brix. Ah, Brix, con X al final. Ok. Sí, 18 grados Brix, que ya está endulzado, no necesita azúcar. claro, porque ya ese es el mismo agua miel es dulce, ¿no? Entonces ya no necesitas agregar azúcar ahí. Interesante. Una consulta, mira, en el caso del filtrante, ¿todavía contiene cafeína? Sí, claro que sí, Ah, sí. contiene cafeína. Claro, Ya. la ¿Y en el cáscara caso tiene. del aguamiel también contiene cafeína? Ahí no se hizo muchos análisis, no podía asegurar ahí. No tenemos muchos análisis ahí. Ya. Ok, para el tema de cafeína, ¿no? Para cafeína. Pero en la cascarilla sí. Claro, ahí se tiene cafeína y Ah, como un caramba, energizante interesante, natural, mira. ¿no? Ujú. Ya. Sí, Ahí tienes dos proyectos que has visto ya que son sí, parecidos. se ha trabajado como cita. Interesante. ¿Y esa agüita qué sabor tiene? ¿Y qué color tiene el aguamiel? Es como una especie cuando uno toma su té, un poquito medio marroncito, Ya. tiene ese color, ¿no? Y el sabor, sí, pues siempre tiene el saborcito del café, ¿no? Ok, ok. Buen dato, Julio. Muy Sí. bien. Siguiente. El CITE Guayaga ha trabajado con productos similares a las briquetas de cascarilla de café. ¿Alguien ha ido alguna vez con algún producto parecido a la cascarilla? O sea, así con briquetas. De repente no tanto como cascarilla de café, ¿no? Sino con briquetas de otro producto o de repente alguna alternativa al carbón. Digámoslo mejor así, ¿no? ¿Hay alguien que ha presentado o has visto tú de repente algún proyecto alternativo al carbón vegetal? Alternativo, no. Sí vinieron varios empresarios, pero es que, como al inicio explicaba Richard, nosotros somos un sitio agroindustrial. Entonces, este tema de las briquetas, este tema de lo que Más es industrial, forestal, claro. está Claro. más orientado al sitio madera, por ejemplo, o el sitio Madera. forestal que está en Pucallpa. En Pucallpa hay un sitio forestal. Y ellos sí ven Nunca se este, dan a conocer, ¿eh? sí, ¿no? Ellos, por Nunca ejemplo, ellos son. ven este tema de lo que es carbón, incluso tienen todo, la logística, todos los equipos para hacer pruebas. Mm, Calorímetros, tienen para hacer todas las pruebas para lo que es el carbón vegetal. ok. Pero propiamente ahí por el Guayaga no lo has visto pasar algún Eh, proyecto. no, directamente no. Lo que sí nosotros hemos trabajado, no tanto como para lo que es briquetas, lo que nosotros hemos trabajado con la UNAS y con CITEC es un proyecto, por ejemplo, y se me ocurre ahora que hablas del almidón de yuca, por ejemplo, que va a ser como un pegamento natural. Ajá.
hay uno que es alternativo al almidón de yuca, que es la cascarilla del arroz. Ya, Cuando nosotros hicimos el proyecto con la UNAS y con CITEC, el proyecto era elaborar láminas biodegradables. Es decir, ya ya, para usar, ¿no? Para hacer esas bolsas biodegradables. ya. Eso era el objetivo. Entonces, cuando empezamos a investigar, en este caso el doctor Pedro Peláez, que es el investigador de la UNAS, cuando él me mencionaba, decía, Julio, mira, de todos los residuos que se tiene, la cascarilla del arroz tiene más almidón. Y es Almidón. perfecto. Sí, y calza perfecto para hacer justamente estas láminas biodegradables. ¿Nosotros qué queríamos hacer? Queríamos trabajar con lo que es el pseudotallo del plátano. Cuando uno cosecha allá en el Valle del Guayaga, pues todo el Valle del Guayaga entre Huánuco, San Martín y Ucayali, se tiene aproximadamente algo de 30.000 hectáreas de, de plátano como Claro, cultivo. claro. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? El agricultor, cada vez que va a cosechar el plátano, el racimo, entonces el tronco, el cebotallo, Ujú, ya lo tiene que cortar, ujú, ¿cierto? Entonces eso ya queda para que se pudra. ujú. Entonces, justamente con el proyecto que se proponía, usar justamente ese cebotallo de plátano como fibra, porque para hacer estas láminas biodegradables necesitábamos dos cosas, fibra y almidón. La fibra lo íbamos a obtener del pseudotallo del plátano y el almidón de la cascarilla del arroz. Ahora, Mm, nosotros estamos en el Valle del Guayaga, San Martín, sabemos muy bien que es el principal productor pues, de arroz. así es. Entonces, el residuo de la cascarilla se tiene así en toneladas y disponible y ahí al alcance, ¿no? Para poder desarrollar estos productos. Entonces, me ocurre, Richard, lo que ustedes están haciendo está perfecto. Es escalable y se puede replicar con otros insumos, como en este caso la cascarilla del arroz, por ejemplo. Julio, una consulta. ¿Y cómo se obtiene el almidón de la cascarilla de arroz? Porque yo veo la cascarilla de arroz y es una pajilla que es seca. Hay que someterla a algún proceso, Hay un proceso condensarla. químico, ¿no? Hay un proceso químico. Al igual que el almidón de yuca, el almidón de yuca no lo vas a conseguir inmediato. Claro, Tienes que nosotros rallar, pensábamos adquirirlo, pero se ya va a decantar eso, como ¿no? producto. Nosotros pensábamos adquirirlo, pero como producto terminado, ¿no? Pero A en el ver, caso de la cascarilla de arroz, no creo que haya almidón de cascarilla de arroz, ¿no? no hay, pero se podría trabajar. Pero como yo lo veo que es, si vemos desde el punto de vista escalable, porque en la medida que un proyecto y un modelo de negocio sea escalable y replicable, va a poder despegar en el menor tiempo, ¿cierto? Entonces, dentro de esa lógica, yo lo veo también como una alternativa, la cascarilla del arroz, que tranquilamente desde Aucayacu para el fondo ya hay material disponible, ¿no? Sí, bastantes arroceros, como Sí. los hay también en la zona de Pucallpa, ¿no? Claro, tendríamos que ver más o menos cómo es, qué tan factible es la extracción del almidón de la cascarilla de arroz, ¿no? De repente pasa por un proceso, no sé, de molienda y Claro, luego, hay que hacer una molienda, ¿no? Pero no es tan complejo, ¿no? Cuando conversamos con el doctor Pedro, decía, no es tan complejo obtener esa cascarilla y ese almidón del arroz, que es mucho más consistente para lo que es lo que queríamos hacer nosotros, ¿no? Estas láminas biodegradables. interesante, Julio. Muchas gracias por el aporte. Definitivamente ahí es como para considerarlo, ¿no? A ver qué tal. Claro, porque de hecho siempre la preocupación era, ¿no? La cascarilla de yuca no es un producto barato, es un producto que tiene un Exacto. costo. Lo que hay que ver costos. Ujú, Justo eso definitivamente. te iba a preguntar, por ejemplo, tus briquetas de carbón, ¿a cuánto estás condicionando el kilo, por ejemplo, de briquetas con la cascarilla del café? Más o menos, ¿ustedes ya han sacado sus costos? Sí, más o menos le hemos dado una mirada en función también al precio del mercado, ¿no? Nosotros estábamos pensando sacarlo a un precio de 4 soles más o menos el kilo, ¿no? Porque los carbones que tú encuentras, por ejemplo, el carbón, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? El carbón Claro, es el carbón, nosotros carbón. usamos una briqueta para la parrilla, pero el carbón, por ejemplo, está más o menos, digamos, un mercado de metro, 6 soles más o menos el kilo. O sea, una bolsa de 3 kilos, 18, 20, en algunos casos un poco más. Entonces, más o menos habíamos propuesto entre 4 o 5 soles, ¿no? Aun cuando en los focus group las personas al ver más o menos
el daño que tú evitabas al presentar un producto que es mejor que el carbón en la parrilla, decían ellos estamos dispuestos a pagar 8 soles, 7 soles, ¿no? Son obviamente comentarios que te hacen en un focus group diferentes personas, porque hemos entrevistado gente de todos lados, ¿no? Entonces, eso es más o menos. Pero yo creo que un precio más o menos promedio va entre un rango entre 4 soles, 5 soles, por ahí, ¿no? Precio de venta final al público. Así con las presentaciones que te he mostrado, ¿no? Bolsas de 2 kilos, de 3 kilos y de 5 kilos. Sí, justo yo consultaba a la especialista de café, a la ingeniera Katy Natividad del CITE, por este tema que estamos conversando, Richard. Sí, y la ingeniera me decía, por ejemplo, en lo que es la cascaría de café, tiene buen poder calorífico. Entonces, por ahí está muy bien lo que están apuntando ustedes, ¿no? Que sea más eficiente que el carbón vegetal, ¿no? En lo que es el poder calorífico. Entonces, ¿no? Yo veo que sí. ¿Eso lo habías consultado con quién, disculpa? Ahí con la ingeniera Katy, ella, Katy Natividad, que es la especialista de café en el sitio Guayaga. Entonces ella conoce todos estos manejos, lo que te hablaba del filtrante, de la bebida energizante natural, con ella se ha trabajado, ¿no? Como especialista de café. Ok. Y mira, esa consulta lo hacíamos porque yo les había hablado al grupo de trabajo, que obviamente te conocía y que también por un intermedio conocía a estos dos amigos que tenemos en común ahora, que es Fiorella y Gil, porque ellos mucho impulsaban también la idea de generar un producto renovable como es, por ejemplo, y porque es casi renovable el tema del bambú para carbón, ¿no? No sé si llegaron a ver ese tema del bambú, porque también es un buen producto, que es un carbón además. Ese sí es carbón. A través del bambú, ¿no? ¿Cuál es tu mirada, ¿no? ¿Qué ventajas crees tú que habría respecto al uso del carbón vegetal, pero de bambú, en base a bambú? Sí, justo sí. Con Fiorella, con Gil, se trabajó algo externo, porque como reitero, como CITE agroindustrial no vemos directamente lo que es temas forestales. Sí, apoyamos ahí a Fiorella, a Gil, que ellos son ingenieros forestales, para el tema pues de presentar un startup para desarrollar pues carbón vegetal, pero a partir del bambú, que es un tema muy interesante. Y obviamente si nosotros lo vemos o comparamos entre el carbón vegetal de la madera versus el carbón vegetal del bambú, yo y cualquiera creo lo va a decir que es 100% más ecoamigable con el medio ambiente, es el bambú, ¿no? Porque el bambú es un recurso natural renovable. Es más, cada 6 meses, o cada 6 años, perdón, el bambú ya está para corte. Es una gramínea, es como el gras que tenemos en la casa y el césped, es una gramínea. Entonces yo corto, de aquí a 6 años nuevamente voy a cortar y así sucesivamente, ¿no? Durante 100 años. Entonces, yo lo veo... Vida útil de 100 años. Exacto, 100 años más o menos es la vida de un bambú, ¿no? Entonces yo lo veo que es muy ventajoso trabajar muy con bambú. Muy interesante, ¿no? También por ahí podría estar la mirada. Yo creo que al final el mercado va a ser con briquetas, así, con ese proceso que más o menos estamos mirando nosotros, y de repente el el carbón de bambú. Eso también es mirada a futuro. Es lo que veo, ¿no? Lo que preveo. Sí. Y también no descartes del arroz, Richard. La cascarilla de arroz. Claro. Recuerda que hay bastante material, ¿no? Materia prima, hay cerros y cerros. Cuando uno vaya por Ucayá, por Pucallpa, vas por Ucayaco, Ocache, Aguaitía, perdón, Uchiza, toda esa zona, vas a encontrar cerros y cerros de la cascaría de arroz. La gente no sabe qué hacer con esa cascaría. El proceso me interesa, Julio. Esto lo vamos a conversar, a ver cómo obtener el almidón de esa cascarilla. Porque mira, sí. Por ejemplo, ¿tú has hecho alguna vez almidón de papa? Claro que sí. En mi caso yo lo he hecho, ¿sabes para qué? Para hacer gomas. Ahí está, vivía pues en un pueblito que no había, nada, ¿qué pueblito? Una campiña en la casa de mis abuelos, un tiempo, ¿no? No había goma, ¿dónde vas a ir a comprar una goma? Tenías que ir a la ciudad. Entonces mi madre, ¿qué hacía? Agarraba, rayaba una papa, la ponía, la exprimía, y eso lo pones a la hervida, ahí está el engrudo, le llamaban, ahí está. Exacto, eso va a decantar, ¿no? Cuando decanta, en la parte... de la base. Ok, claro, la rayaban con agua, así es, ya, ese es el proceso. Así es, cuando decantaba, botabas el agua y quedaba el polvillo debajo. Lo ponías a secar y ahí el almidón. Correcto. Eso es para obtener el almidón.
Porque si lo quieres como goma, agarrabas la papa, la rayabas, la remojabas y la metías en agua. Y ahí Ah, hervía sí, bonito. ¿no? Ah, Sí. interesante. Ese para a eso le llamaban engrudo, pero lo otro sí es el almidón. No es tanto así el tema de la cascarilla de arroz, no es tan fácil, digo, para sacar el almidón. O no conoces mucho el proceso ese de cómo sacar el No, no, almidón. sí, yo del almidón, yo lo que es el almidón de papa, sí, es lo que No, no, yo... amigo, no, me refiero al almidón de la cascarilla de arroz. No, 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 ahí no te puedo dar muchos detalles. Ok, No, ok, no te ajá, puedo. por eso iba. Claro, porque la de papa sabemos cómo es el proceso, ¿no? Pero la del arroz sí lo No, del desconozco arroz así. no, 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 no te podría dar más detalles porque no he investigado Bien, esa muy parte. bien. Y, ok, ok. A ver, ¿cuáles crees que serían las ventajas de utilizar las briquetas de cascarilla de café, ¿no? Mirando como estamos mirando el tema del carbón vegetal, ¿tú le ves ventaja de repente a esto frente al carbón vegetal, las briquetas de las que estoy hablando, la cascarilla de café? Uh, claro que sí, sí, hay muchas ventajas, muchas diferencias, ¿no? Del mismo hecho de la contaminación del medio ambiente, ¿no? Justo ahí mostrabas en tus diapositivas cómo actualmente se está trabajando el carbón vegetal, ¿no? Toda la zona de Pucallpa, Ujú. Aguaitía, es, es infrahumano trabajar en ese tipo de actividad económica. Es más, es informal. Toda esa Todo actividad es informal. económica del carbón en toda la zona de Pucallpa, Guaitía, es informal. Nadie está formalizada. Entonces, versus lo que se está proponiendo con la cascaría de café, yo lo veo que hay muchas ventajas desde el punto de vista socioeconómico. Ujú, ujú. Sí, pues, Socioeconómico y económico. ambiental, ¿no? Los Ujú. tres, ¿no? Esas tres, ¿no? Porque de la parte social, pues, creo que de alguna manera vamos a prevenir, pues, que muchos trabajadores estén contaminando, ¿no? Porque el trabajar en elaborar carbón vegetal, yo estoy más que seguro que esas personas van a sufrir de cáncer al pulmón. Ujú. Por el humo, el hollín, así es. Exacto, exacto. Entonces con el carbón de cascaría de café, yo lo veo, las briquetas, perdón, de cascaría de café, yo lo veo que es por ahí, es muy ventajoso por el tema de lo que es ahora, incluso yo lo veo quizás al agricultor cafetalero, con el tiempo se le puede pagar por su cáscara de café, ¿cierto? Mm. Entonces ahí incluso generamos un ingreso adicional pues para el caficultor o Claro, para porque por ahora, porque mira, ¿cómo es el proceso, no? Por ahora, ¿quiénes tienen la cascarilla del café? No lo tienen ciertamente los agricultores entregan su grano con todo. exacto, los Entonces, quienes procesadores, ¿no? tienen esa cascarilla es las empresas que se encargan de hacer el pilado Ah, bien pelado. para mandarlo al extranjero, ¿no? Para exportación. Ellos son los que tienen ese residuo, les queda en realidad a ellos. Ellos justamente lo venden, ¿no? ¿Por Claro qué? que sí, Porque la maquinaria para pilar el café, obviamente son más o menos especializadas y lo hacen mayormente en Lima, ¿no? Hay buenas empresas. También no sé que hay provincias, pero como sea, no es directamente el trato con el agricultor, ¿no? No sé qué forma ahí podría más o menos verse esa posibilidad, ¿no? Porque sería lo ideal en realidad, ¿no? claro, yo pienso que en la medida que va creciendo el negocio, pues van a tener que buscar más materia prima, ¿no? Por ejemplo, allá en nosotros en Tío María hay muchas empresas cafetaleras que justamente hacen este proceso, ¿no? Ujú. Claro. Entonces sí, va a llegar un momento que quizás lleguen también a ellos, ¿no? Con el modelo de negocio que estás proponiendo, porque yo lo veo que es escalable. Entonces, pues de acá a 3 a 4 años van a tener que tocar puertas a esos pequeños cafeticultores, ¿no? Que también hacen todo el proceso. Por ejemplo, nosotros, justamente para la zona de Pucallpa, Divisoria, debes conocer muy Ya. bien, Ujú. Richard, ahí Debe pasar por ahí. hay una planta de procesamiento de café que ha construido la municipalidad de Hermilio Valdizán. Ah, interesante. Entonces, es la misma municipalidad que administra esa planta de procesamiento. ¿Ves? Entonces, yo estoy más que seguro de acá, si el negocio escala, van a tener que llegar a esas plantas de procesamiento, ¿no? Para poder obtener esa cascaría. Directamente, y que son cooperativas, creo, ¿no? Porque si lo hace la municipalidad, entonces Son todos participan, asociaciones ¿no? cooperativas, exacto. ¿Eh? Entonces, va a llegar un momento en que va, de alguna manera, el agricultor también va a beneficiarse, ¿no? Ok, ok, ok. Ya, ok, mediante asociación está perfecto eso. Muy bien, Julio. A ver,
bueno, acá la consulta era un poco acerca de las medidas que aplique el gobierno para apoyar a los emprendimientos, ¿no? Y dado, como me estás explicando, el tema de las CITES, yo sí creo que desde siempre, ¿no? ¿Desde cuándo existen las CITES, Julio? ¿Tienes idea de qué año están funcionando? Ah, ya, muy buena pregunta. Los CITES, mire, en caso del CITE Agroindustrial Guayaga tiene 3 años de funcionamiento. Ah, Es nuevo, recién. sí, es nuevo. Pero hay otros CITES, como por ejemplo el CITE ICA, que también está ahí años trabajando, ellos ya tienen más de 15, 20 años. Ok. CITE Chavimoche también ya tiene sus más o menos, 8 años. Y el que inició con todo esto es el CITE Pesquero, que está en el Ok. Callao. Ellos ya tienen, pues, ¿cuánto? 45 años, creo. Entonces, pero a todo esto del CITE viene de a poco, ¿no? Entonces, ahorita ya se está construyendo más CITES. Por ejemplo, hablabas del CITE Oxapampa, que también ellos tienen 3 años de funcionamiento, casi tenemos, Oxapampa también es nuevo. sí, tenemos la misma fecha de creación, ¿no? CITE Oxapampa, CITE Brae, el CITE Guayaga. Y el BRA en sí era urgente que lo pusieran en valor, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí se trabaja bastante el café, el CITE Brae, ¿no? Ya, excelente. Ha sido más o menos, ha ido escalando el crecimiento de las CITES a nivel Sí, nacional. sí, a nivel nacional Ok, ok. se ha incrementado el número de CITES y se ha ubicado según en las cadenas productivas donde hay más potencial, ¿no? Eso Por está ejemplo, excelente. En Pucallpa, ¿El CITE de quién depende? Disculpa, Julio. allá, el CITE depende directamente del Instituto Tecnológico de la Producción, ITP. Ya, el CITE ITP, corresponde al ITP. sí, directamente al ¿Es el ITP y el instituto? Instituto Tecnológico de la Producción. Ya, de la producción. ¿Y ese instituto? Y este instituto pertenece al Ministerio de la Producción, está adscrito al Ministerio de la Producción. Al Ministerio de la Producción. Excelente. Perfecto. Muy bien, Julio. Entonces sí, pues sí, o sea, desde los CITES sí también considero que es en verdad una gran ayuda para los emprendedores en el Perú, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuál es tu opinión respecto al impacto del uso del carbón vegetal en el Perú? Que lo has visto también, el tema de deforestación es algo que nadie puede ocultar. Pues eso, la deforestación, el tema medioambiental y una contaminación pues, incontrolable de las autoridades sobre este tema de la contaminación ambiental va a generar un problema social en las personas que están directa e indirectamente relacionadas con la cadena productiva del carbón vegetal, ¿no? Ya hace rato mencionábamos el problema de salud. Se ve ya casos en Aguaité, yo he visto casos que jóvenes, ¿ah? De 30, 35 años con cáncer al pulmón. Son los que trabajaron en carboneras. Exacto, y si empiezas a averiguar un poco más dónde han trabajado, los carboneros. Entonces hay un problema, pues un impacto de salud también para los que están inmersos en esta cadena productiva del carbón, ¿no? Entonces es negativo. Mm, Pero lamentablemente, pues donde hay oferta, o donde perdón, hay demanda va a haber oferta. donde hay demanda siempre va a haber oferta, pues. Definitivamente, Entonces, definitivamente. nosotros en Perú, pues, ¿cuál es el plato que más se consume? Pollo a la brasa. Y el pollo a la brasa, ¿cómo se elabora? Con el carbón vegetal. Entonces, sí o sí va a haber, pues, demanda, ¿no? Entonces, Definitivamente. la alternativa Por que eso está... era la idea justamente presentar un producto que sea un sustituto, ¿no? Para evitar justamente todos estos problemas que generan la obtención del carbón. El carbón como en sí, cuando ya está elaborado, no hay problema. El carbonero, el parrillero no tiene ningún problema con el carbón. El problema es justamente el proceso de obtener el carbón Correcto, correcto. muy bien, Julio. Desde tu experiencia, ¿qué otros insumos se podrían usar como alternativa al carbón? Creo que lo mencionaste por ahí, ¿no? El tema del bambú, que era una posibilidad, ¿no? Claro que sí, el bambú, lo que hablábamos de la cascarilla del arroz, o lo otro que es muy interesante y no hay que perderlo de vista, el cebotallo del plátano, porque si el cebotallo del plátano lo secamos, ya es fibra. ¿Y cuál Ya. es lo interesante de esta materia prima? Que tienes, pues nosotros hemos hecho un cálculo con este doctor cuando preparamos para el proyecto para Concitec, más o menos se tenía disponible algo de 30 toneladas, nada, esto que me quedo corto, 10.000 toneladas
de pseudotallo de plátano mensual. Uf. Entonces, puedes ¿Cómo se llama imaginar ese tallo? ¿El nombre que le das cómo es? pseudotallo, porque esa es la palabra Pseudo. correcta. Pseudo, el tronco del plátano, mejor dicho, ¿no? Pero eso, Le el llaman así, nombre un pseudo correcto es tallo. pseudotallo se llama. Por Pseudo ejemplo, tallo. no hay que perderlo de vista, ¿no? Porque en la medida que vas a escalar, Richard, el negocio, vas a necesitar materia prima. Así es. Entonces, por ahí hay una alternativa, mire. Entonces, imagínate que... Y eso se queda en la chacra, se pudre, ¿no? Nadie le da un valor agregado a ese pseudotallo de plátano. Claro, sí, no, de hecho, yo he sembrado, pues ahí para Claro, 10 tú hectáreas sabes. de, para 10 hectáreas de cacao que sembré, justamente Claro, sembré entonces platanales. eso, exacto, entonces y se queda ahí. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba con el doctor Pedro, cuando armamos este proyecto, ¿no? Entonces, materia prima se tiene. Entonces, eso creo que es importante, porque en la medida que el negocio va creciendo, vas a demandar más materia prima. Entonces, ahí tienes una alternativa, ¿no? 10.000 toneladas de Es- pseudotallo mensuales. Esto es una barbaridad, ¿no? y eso me quedo corto, es solamente Leoncio Prado. Si calculamos Pucallpa, calculamos San Martín, multiplícalo por 3 a 4. Ese estudio de más o menos cuándo viene, Eso lo amigo. trabajamos en 2018, presentamos el proyecto, ¿no? Claro, también considerando que, ¿te acuerdas que hubo un problema un año atrás o un par de años antes del problema de la roya que causó estragos en los cafetales? La gente se mandó a sembrar plátanos, ¿no? Porque ¿qué iba a hacer con sus terrenos? Que murieron todas las plantas, todos los sembríos de café, ¿no? Los cafetales. Correcto. Ok, ok, ok. Muy buen dato, Julio, excelente. Debe haber otro tipo de, por ejemplo, ustedes querían sacar con pseudotallo, creo, papel, ¿no? Sí, las láminas, queremos llegar hasta las láminas, ¿no? Porque para hacer ya el tema de las bolsas se necesita equipos más sofisticados. El Ya, objetivo con el proyecto era hacer láminas, para que ya. luego ya otras industrias ya lo puedan procesar y sacar ya las bolsas biodegradables, ¿no? Claro, o sea, como láminas, y hasta ahí llegaban ustedes, como, Hasta como ahí, una materia prima para una fábrica. exacto, esa era la materia prima para sacar ya las bolsas biodegradables. Excelente. ¿En qué terminó ese proyecto, Julio? Se financió con CITEG en 2018, se hizo las investigaciones, no se llegó a obtener las láminas por tema del presupuesto. Ustedes, lamentablemente, pues con el Estado demora mucho el tema del desembolso, ¿no? Entonces, ahorita Mm, que está en el 40, 50% de ejecución con este del COVID, quedó en stand-by, ¿no? ok, ok, ok. Sí, pues no, el COVID ha afectado a todos, a todos, a todos, hasta los emprendedores que tenían su idea ahí ya tuvieron que parar, no les quedó de otra. Sí. Ya que te presenté el producto, ¿qué te parece, cuál es tu opinión respecto del uso de esta biomasa, como la cascarilla del café, ¿no? En sí como proyecto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, ¿no? ¿Viable? Totalmente viable, escalable y replicable. Fácil, se puede replicar en muchos pequeños, donde hay café, por ejemplo, en Selva Central también ya están tostando café, entonces ya está quedando la cascarilla, entonces se puede replicar allá también, ¿no? Entonces yo lo veo Dime, Julio, cuando te refieres a escalable, ¿qué nos estás queriendo decir puntualmente? que va a crecer, ¿no? Que puede crecer en el corto plazo, puede posicionarse en el mercado y crecer las ventas de las briquetas Ok, de cascarilla de café. excelente. Muy bien, Julio. Eh, Y bueno, esta pregunta más o menos tiene que ver con la anterior, ¿no? ¿Consideras que este tipo de briquetas es factible para su comercialización en el mercado local? O sea, digo yo, ¿no? Tú vives aquí en Lima, o sea, yo sé que has estado un buen tiempo ahí en Pingo María y ahora estás trabajando desde Lima. Tú vas, por ejemplo, acá tenemos nuestros supermercados Metro y Plaza Vea, que es la tienda más, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, si tú vas a la tienda más o a Metro y vas a buscar carbón, porque ese día vas a hacer tu parrilla y ves las briquetas. Claro que sí, yo lo compro. Uno, porque ya, por lo menos en mi caso, yo conozco todo el proceso de cómo se fabrica un carbón vegetal. Entonces, pues si hay un sustituto como las briquetas ecológicas, sí, yo lo voy a comprar por lo mismo que sé que de alguna manera pues estoy haciendo que este emprendimiento pueda despegar. Lo veo que es más es ecológico, el mismo nombre lo dice,
y está cuidando el medio ambiente, ¿no? Excelente. Muy bien, Julio. Y ¿alguna otra recomendación de repente para el tema del producto? Me lo has hecho ya con el tema de que, por ejemplo, de la cascarilla, ¿no? Que le dé una miradita al almidón de la cascarilla de arroz, que de hecho va a ayudar a abaratar un poco el costo, si es que el proceso no fuera tan complejo, ¿no? ¿Alguna otra recomendación sobre el producto en sí? A ver, en lo que es, por lo demás, la sugerencia que hice adicional, creo que no, la idea está bien, como modelo de negocio está, yo lo veo perfecto, la propuesta de valor igual. Y yo sí puedo sugerir algo más de un tema social, como un cliché, un plus al producto, porque ahora la gente siempre está preocupada por el tema social, entonces por ahí Ujú, quizás podrían ustedes buscar un tema de marketing, un plus adicional para lo que es el tema del tema social, ¿no? ujú. O sea, orientar el marketing eh, considerando un tema social, ¿no? Que de hecho lo tenemos, sino que faltaría difundirlo, digo yo, ¿no? Ok. A ver, en referencia al precio del producto, Julio, ¿cómo lo verías? Ya, me mencionabas que estabas considerando 4 soles, Ujú. 4.50. Yo lo veo que es asequible, sí, claro, si comparamos con el carbón que encontramos en Metro, que está a 5, 6, a veces hasta 7 soles he encontrado. Así es. Entonces, si comparamos, pues él está dentro de sus competidores, entonces lo veo asequible, sí. Factible, ¿no? Ok, ok. Recomendaciones finales, Julio, ya como para ir cerrando la entrevista. Lo que mencionaba, ¿no? En la medida que el negocio yo estoy más que seguro que va a crecer si lo hacemos realidad, va a escalar. Entonces, recomendación es buscar otros sustitutos a la cascaría de café, ¿no? Recuerden que la cascaría de café es temporal, son cultivos temporales, no es como el plátano, por ejemplo, que tienes cosecha todo el Todo año. el año. Ah, sí, eso sí. Entonces, yo siempre que me reúno con los empresarios, con los emprendedores, siempre yo les recomiendo buscar productos cuya materia prima sea pues disponible todo el año. Ujú. Yo veo allá, por ejemplo, en Tingo María hay muchos jóvenes que hacen helados. Y hay una empresa que hace como 20 variedades de helados, muy agradables todos, de camu camu, de café, de cacao, de todas las frutas de la Amazonía. Ok. Pero ¿cuál es su debilidad? Que solamente es pues, temporal, es decir, mientras hay camu camu puede sacar sus helados de camu camu. Se terminó la cosecha, la producción de camu camu, ya no puede sacar más camu camu, porque ya no hay pues la materia prima. Pero el cliente no entiende eso, el cliente quiere seguir degustando sus helados, ¿cierto? Lo mismo pasa con el aguaje, por ejemplo, ¿no? El aguaje también es temporal, no es todo el año. Entonces, dentro de esa lógica, yo siempre recomiendo, ¿no? En la medida que se tiene materia prima disponible todo el año, ese negocio es escalable y puede crecer sin ningún inconveniente. Lo otro, Julio, también sería, para ese caso que pones como ejemplo, sería procesar pulpas, ¿no? Eso O es sea, tener claro, las pero es pulpas, un costo digo, altísimo mantenerlo. Solamente, mira, sí. para que te hagas una idea, Richard, AG, que es un inmenso, Ujú. ¿no? Lo que es Cola Real, ellos están ahorita sacando sus bebidas bio, no sé si has visto el bio, No, no, no. Ah, muy ya, bio, sí, interesante, creo que sí. sí, Ujú. muy interesante y agradable. Están sacando justamente con camu camu, cero conservantes, cero saborizantes y cero azúcar. Su propuesta de valor es bien interesante de bio. Pero Ya. ¿dónde hace su cuello de botella ahorita? Es la materia prima. ¿Por qué? Porque ellos están sacando su bebida bio con lo que es camu camu, cocona y lo están endulzando con la manzana. Pero justo ahora último leí un artículo que dice AG, que sus costos se elevan mucho por el tema del camu camu. ¿Por qué? Por lo mismo que dices, Richard. En época de cosecha ellos tienen que estoquearse al máximo con el camu camu, congelarlo, las pulpas y de a poco empezar a sacar, Claro, ¿no? entonces De el los costo almacenes. en la Pero congeladora. hay un costo ahí, pues hay un costo altísimo de mantener esa cadena de frío.
Así es. Entonces, eso es, por ejemplo, ¿no? Como para hacer un pequeño detalle ahí. Entonces, yo siempre a los emprendedores, yo les digo, ¿no? Busca así productos que tú puedas posicionar en el mercado, pero que tengas materia prima disponible. Y si es de todo el año, enhorabuena. Ok, ok, ok. Muy bien, Julio. Todavía no hay un proceso que se pueda mantener la pulpa a temperatura ambiente sin que se degrade. Que yo sepa, no. Porque incluso lo que está haciendo AG, lo que está haciendo es liofilizarlo. Ya. Es un proceso más sofisticado para mantener sus propiedades nutricionales del camu camu, que no se degraden, pero es un costo pues altísimo, ¿no? Pero Y ahí a se puede dar esa, a esa alternativa, Julio, hacerlo polvo, harina, no, pero si lo hacemos harina estamos deshidratando es y al cierto. deshidratar se está volatilizando pues sus algunos nutrientes. Entonces, por esa misma razón lo que hace AG es, lo que lo está haciendo es congelarlo. Oye, dime, pero cuando tú pones un fruto a secar, no más bien mantiene sus propiedades, porque por eso es justamente hay un mercado bien amplio para lo que es los productos Deshidratadas. deshidratados. Ajá. Sí, no, ese es relativo, porque depende mucho de que controles temperatura. Justo esas pruebas hemos hecho ya en la UNAS, en la Universidad Nacional Agraria de la Selva. ¿Ya? Cuando excede, por ejemplo, el plátano, por ejemplo. El plátano hasta 60 grados centígrados máximo puede secar, deshidratarlo. Pero si excede de esa temperatura, ya pierde sus propiedades, Tiene se su propiedad. volatilizan algunas En todo caso, algunos. habría que ver cuál es el punto del camu camu, ¿no? Porque ya hecho deshidratado, hecho harina, ya ahí como que... Yo imagino que ya lo hizo ya AG y ha visto que no funciona, ¿no? Por eso que No lo que están funciona. haciendo ahora es congelarlo. Porque ellos tienen la logística, tienen la plata para hacerlo, ¿no? No, Entonces sí, ya, definitivamente. ellos ya hicieron, ¿no? Pero igual siguen apostando por el Camu Camu porque han visto que es escalable. Ahorita están, dice, comercializando a nivel Perú 3 millones de botellas y su objetivo es vender a nivel de toda Sudamérica, ¿no? Entonces, Es ahí una está. bebida energizante, pero esa no es la que tiene cafeína. Yo la verdad que no pruebo mucho estos productos que son energizantes porque pienso que siempre tienen cafeína y a mí me altera la cafeína, entonces no suelo comprar. Ni siquiera lo he Ya, probado, pero ya que me no, menciona, de está repente bien. voy No, esto de lo que te estoy hablando es de la bebida, el bio. El otro que estamos hablando de AG es el energizante, creo que se llama Bol, ahí está, el Bol. el gol. Esa Ah, es ya, otra cosa, esa es otra cosa. otra cosa. El energizante es Bol, pero lo que te estoy hablando es el bio, las bebidas bio. Búscalo, muy interesante su propuesta. Ahí Con voy a... aguaje también están haciendo, para las chicas, por ejemplo, muy bueno para lo que es el aguaje, ¿no? Excelente. Ah, de aguaje también. Una Sí. consulta, esa empresa de la que me hablabas del helado, ¿no es por si acaso Jamboli? No, no, no es otra, es Porque otra. Jamboli es de Tinco María también, ¿no? Sí, Jamboli también Una lo conozco. empresaria joven todavía, la chica de Jamboli, ahí le hace el servicio de maquila a la cadena de Plaza Vea para la marca Bell's, los helados. Ah, interesante. Sí, y salió esta chica de ahí, de Tingo María, una Sí. empresaria No, muy no exitosa. es Jamboli, es otro. Jamboli, por Jamboli, ejemplo, trabaja solamente con productos ya conocidos, ¿no? O con sabores conocidos, no se manda sí, con no, mucho. no se ha arriesgado a irse a lo difícil. Claro, porque ya ha visto, pues, mientras que este señor, helados fresh se llama de él. Sus Bueno, helados son riquísimos. Yo, por eso yo siempre le digo, si tu helado estuviera en Lima, en unas rayas. Pero ¿cuál es su problema? Su problema es que él trabaja a poca cantidad porque uno, porque no tiene mucha materia prima, otro, porque el capital de trabajo que tiene no es suficiente para llegar pues hasta Lima, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y lo otro y lo más importante es pues materia prima, ¿no? No tiene materia prima disponible todo el año. ok, ok. Pero sí tiene el conocimiento para hacer un producto de alta calidad. Sí. Nada que envidiar, yo te soy sincero, yo lo pruebo sus helados, riquísimo. Cuando vaya a Tingo María voy a tener que probar esos helados, ¿no? No soy mucho de helado, pero bueno, habría que Me hacer la avisa, prueba. me avisa, me avisa. Muy bien, Julio. Bueno, ingeniero amigo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Pensé que iba a ser media hora, nos hemos pasado casi una hora y cuarto. Te agradezco mucho, das luces al proyecto. Vamos a emitir este proyecto, lo voy a presentar ahí con el grupo de trabajo. Y ya pues, mi amigo Julio, te agradezco mucho por el tiempo, Julio.
Muchas gracias. Nosotros para servirte, si en algún momento requieren a alguien que dé alguna mirada de marketing, en mi caso yo manejo mucho lo que son flujos económicos, entonces yo dispuesto a apoyar a quien de repente tú creas que vale la pena que se le pueda ayudar, Julio, por recomendación de tu persona. Muchas gracias por tu tiempo. Y nada, te doy ahí la posibilidad de que si necesitas algo de mi persona para ayudarle a alguien más que tú conozcas, si necesitas de repente un apoyo, ahí voy a estar, Julio, como de repente mis propios compañeros también de la universidad, ¿no? Porque estamos ya, a final de cuentas, todos terminando la carrera de administración. Así que también tenemos una mirada amplia de un poco el tema de manejo de negocios, y sobre todo la parte ya un poco más técnica respecto a los flujos efectivos, estudios de mercado y estas cosas, ¿no? Así que para servirnos, Julio. No, de igual manera, Richard, siempre es un gusto conversar con tu persona, ahora con el grupo de tu universidad, de administración, de la USIL. Para mí, compartir algo de experiencia, con todo gusto, ¿no? Y ya, pues, ustedes lo pueden evaluar y ver qué otros modelos de negocio se pueden aplicar, ¿no? Perfecto. Muy bien, amigo. Muchas gracias, que tengas buenas tardes y de verdad, nuevamente, el agradecimiento de todo el grupo, de parte del grupo de trabajo de la UCIL. Gracias, mi amigo. Richard, nos vemos. Un gusto. Muchas Cuídate, nos gracias. vemos. Saludos. Chao, Julio. Muchas Hasta gracias. luego.